Que se presentó en un hospital público en los últimos días, en estos días, y tiene que ver con una denuncia que hace una madre. En este caso estamos hablando de la señora Melissa Cebeca. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Sí, buenos días para todo tu equipo y toda la audiencia. Bien, el abogado es, a ver si me acuerdo el nombre, Aníbal Samaniego. Aníbal Samaniego, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo anda? A ver, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Usted llevó a su chiquito o a su chiquita? ¿Cómo es, por favor? Sí, nosotros ingresamos un lunes a las 21 horas al Hospital San Pablo. Mi bebito de 2 meses estaba con un cuadro de diarrea, ¿verdad? Que no le paraba y ya por eso acudí al centro de salud más cercano, que fue lo que me indicó su doctor de cabecera. Él estaba ya medicado, ¿verdad? Bueno, lo que yo quise evitar justamente fue que él se deshidrate, porque como sabemos los niños se deshidratan muy rápido. Llego al centro de salud, pregunto dónde tengo que ir, ¿verdad? A las urgencias. Voy a las urgencias y me dicen, tendrías que ficharte y llevar esa ficha junto a la doctora de guardia. Voy junto a la doctora de guardia, me ficho, me voy junto a la doctora de guardia y le digo, doctora, traigo mi bebé, él está con diarrea. ¿Cuánto tiempo? 2 meses de vida. Meses. 2 meses de vida. Le digo a la doctora, mi bebé está con diarrea y no le para y por eso le estoy trayendo. Entonces la doctora me responde, ¿qué tiene tu bebé, verdad? Le responde y me dice, diarrea. Bueno, agarra la hoja así, en la ficha, y me dice, bueno, ¿podés esperar afuera, por favor? Porque ahora tengo un cuadro convulsivo, estoy con pacientes más importantes que tu bebé, si puedes retirarte, por favor, afuera. Y espérame ahí. Me dice, ponele el pañal al revés, cuando vuelva a hacer sus necesidades, tráeme. Y entonces le digo yo, miro a mi alrededor y le digo, doctora, pero ¿afuera dónde? ¿Dónde mismo espero, verdad? Porque yo veía que en el pasillo donde podría ser la espera de la urgencia estaba totalmente colapsado, todos internados, todos con vías en el medio del pasillo. Entonces digo, ¿dónde me voy? Y me dice, afuera, en la llovizna, en el frío, a las 9 de la noche con un bebé de 2 meses de nacido. Entonces yo voy afuera, espero afuera durante... ¿Qué era? ¿Una enfermera? ¿Una doctora? Una doctora. ¿Se le identificó a la doctora? Sí, ya está identificada, sí. Bueno, ¿y después qué pasa? Bueno, seguido a eso yo voy afuera, espero un largo tiempo, específicamente no puedo decir cuánto esperé, aproximadamente puedo decir 1 hora habré esperado. Entonces ingreso nuevamente a la urgencia y le digo a la doctora... No, hablo con el licenciado que estaba de guardia, ¿verdad? El enfermero. Le digo, mira, licenciado, yo estoy hace tiempo afuera con mi bebé, ya quiero que se me atienda, por favor. Entonces me dice él, sí, colocarle en la camilla y cuando colocarle en la camilla, la doctora en este momento se fue a cenar. Cuando regrese de cenar te va a atender. Ok, sin problema. Aguardo en la camilla, viene al rato la doctora, me atiende, le revisan a mi bebé, le inspeccionan y me dice, bueno, él tiene... deshidratación, él está deshidratado, vamos a hidratarlo. Entonces le ponen el torniquete como para punzar su venita, le hacen la vía. Esa manito. Esa manito, sí. ¿Esa es la de su bebé? Sí. ¿Y qué es lo que le hicieron? Y el diagnóstico yo la verdad que no puedo dar, para eso se están encargando los responsables, los que atendieron a mi bebé ese día. ¿Pero la manito de su bebé no estaba así cuando llegó? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, bueno, le hicieron un torniquete, le ponen una vía, la vía revienta, porque eso está dentro de las probabilidades. Fue lo que a mí me habían indicado, que hay una probabilidad que la vena reviente, ¿verdad? O sea, que forma parte de un procedimiento, ¿verdad? Bueno, ahora en el estado en el que quedó es lo que yo cuestiono, ¿verdad? Y hasta ahora que espero que los médicos, que son los que tienen que dar la respuesta, den el informe correspondiente a esto, ¿verdad? Del por qué su mano quedó de esa manera. Seguido de eso dice, bueno, retírenle la vía. Yo le pregunto a la doctora, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene la mano de ese color? Si eso no era, que eso para mí no era un procedimiento normal, porque yo he visto vías cómo se hacen, ¿verdad? Entonces me dice la doctora, no, por supuesto que eso no es normal. Por supuesto que eso no es normal, tenemos que
hacerle un análisis más profundo para ver si él tiene un problema de coagulación de la sangre y por eso él reaccionó de esa manera a la punción. Bueno, seguido a eso pide que se le haga vía de la otra manito, por el otro lado de la manito. Le hacen la otra vía, segunda vía que a los minutos de haberle puesto revienta. Él no se hidrató, él no estuvo hidratado porque la vía reventó. Entonces el suero va vía, estaba fuera de vena y va bajo la piel, ¿verdad? A lo que yo me percato y le digo a la doctora, mi bebé no está bien, su brazo está súper hinchado y eso no es normal. Entonces se levanta ella de su escritorio, viene y revisa al bebé y le dice al licenciado que retiren nuevamente la segunda vía. Seguido de eso, bueno, yo ya me empecé a resistir, que ya no quería que le vuelvan a clavar a mi bebé por las condiciones en las que yo le estaba viendo. Le vuelven indica a la doctora que nuevamente le hagan la punción, pero ya no en los brazos porque ya los tenía muy lastimados, que ya se haga en la pierna, en el piecito. Le vuelven a clavar el pie, la tercera vena reventada, y por supuesto yo ya entré en shock, vamos a decirle, ¿verdad? Yo ya no soportaba ver que a mi bebé de esa manera. Seguido de eso, mi bebé empieza a descompensarse, tenía el pulso específicamente, no sé, pero era más de 200, porque yo recuerdo en el monitor que era más de 200 las pulsaciones de mi bebé. Estaba totalmente descompensado. Y ellos le conectan a un monitor, le hacen una aspiración con un aspirador nasal porque se estaba ahogando por su moquito de tanto llorar. Y seguido de eso, yo le digo a la doctora que a mí no me parecía el procedimiento y si no había alguna otra alternativa que no sea ponerle por vía intravenosa, sino por vía oral. A lo que ella me responde que no había posibilidades de colocarle, de darle nada vía oral. Porque mi inquietud era justamente esa, si él le están reventando las venitas, ¿por qué no le dan algo de hidratación por vía oral si él estaba tolerando pecho materno? Porque él se alimenta por pecho materno, ¿verdad? Él toleraba sin problema. Bueno, y seguido de eso yo llamo a un familiar en medio de la desesperación y le digo, por favor, vengan a buscarme, vengan a llevarme con el bebé porque yo estoy desesperada, estoy, la verdad que aterrada en este lugar, tengo miedo, yo no sé qué le están haciendo a mi bebé porque yo no le veo que él evolucione, sino más bien veo que él empeora minuto a minuto. Entonces llegan mis familiares minutos después, porque la verdad que fue todo muy rápido, y le piden a la doctora que retirara a mi bebé, ¿verdad? En esas condiciones, si podíamos retirar a un centro de salud privado. Nosotros no contábamos con seguro médico, pero de todos modos estábamos dispuestos a trasladarle a cualquier sanatorio privado para que se le asista a él, ¿verdad? Porque la doctora lo que me indicaba era que mi bebé estaba en un estado muy delicado, en un estado prácticamente crítico, ¿verdad? Que es lo que yo digo, que en ese estado, y sí, estoy 100% segura que mi bebé en ese estado no ingresó al hospital. O sea, estaba peor de lo que había ingresado. Él estaba mucho peor de lo que habíamos ingresado. El bebé pudo haber incluso, no sé, colapsado debido al llanto que duró tanto tiempo, ¿verdad? Y sí, como digo, vuelvo a recalcar que eso es el diagnóstico que van a dar los médicos que la atendieron después de urgencias en el hospital británico y ya después en el hospital La Costa junto a su médico de cabecera que yo le llevé, ¿verdad? Que ahora, ¿alguien del hospital se comunicó después con usted o no? No. ¿Nunca? No, nadie. Nadie. No. Ni después de hacer la denuncia, nada. No. Nada. Ahora, jurídicamente, o sea, abogado, ¿ustedes accionaron? Vamos a tomar las medidas, las acciones civiles y penales, ¿verdad?, pertinentes relativas a este caso, porque estamos recabando mayores informes, porque aquí lo más triste y lamentable es que se ha jugado con un menor, ¿verdad?, de 2 meses. No se le ha dado la debida atención, quizás por la falta de carácter o factor humano con relación a estos profesionales, ¿verdad? Eso es lo más triste. En ningún momento han tenido esa voluntad de querer ayudar a esta joven ciudadana y mucho menos a esa criatura. Nosotros evidentemente vimos una negligencia muy grave. Y no solamente eso, lo más triste es que estamos escuchando que el director de este Hospital San Pablo
nos quiere hacer vivir en un país de las supuestas maravillas, que esa criatura, que era lo más normal del mundo. ¿Eso dijo él? He recibido mensajes de compañeros que están en las redes sociales y me han dicho que efectivamente ellos están queriendo dejar pasar esta actitud atroz a la ciudadanía y dejarlo ver como si fuese un caso de mero trámite y sin importancia. Entonces yo considero que es realmente para la ciudadanía, ¿verdad?, una bofetada por parte de todas estas personas que evidentemente no comulgan con el bien común de estos menores y de todos los ciudadanos. Qué pena, porque en todo caso lo ideal sería decir, bueno, voy a revisar, porque al director no se le responsabiliza del tema, sino que a la gente que estaba trabajando, él bien podría decir, vamos a revisar, vamos a preguntar, vamos a averiguar y vamos a sancionar si es necesario, o vamos a defendernos con los elementos que tenemos para hacerlo. Eso hubiese sido lo más práctico, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando se llega ahí, ellos lo que hacen es pedir la suma de 3,5 millones de guaraníes en concepto de auxilio ambulatorio, porque dicen que en ese momento no tenían ambulancia. Entonces es ahí donde a mí me llama la atención y yo digo, a la gran pistola, 3,5 millones de guaraníes por una ambulancia para trasladar a una criatura encima a un hospital, de un hospital público. No entiendo, abogado. o sea, ¿dónde estaba la criatura? La criatura estaba dentro de la sala de terapia ¿Y intensiva. trasladarle de ahí a dónde? Al centro de Al salud, cen- permiso, al centro quién pidió el privado. Centro privado. ¿Quién un centro pidió el privado. dinero? ¿Quién pidió eso? La doctora. La doctora. ¿Del San Pablo? La doctora del San Pablo dice que para trasladar a esa persona se necesitaba de un medio ambulatorio, que era una ambulancia, ¿no? Pero está que con SEM. sea de terapia, que sea de terapia. Claro, porque ¿verdad? en ese momento es justamente donde llegamos a la conclusión, donde ellos realmente ya no tenían el manejo de la situación médica de esa criatura, o se le estaba yendo de las manos y se empezaron a asustar. Entonces dicen, ¿verdad?, que la única forma de trasladar a esa criatura iba a ser a través de una ambulancia, Y con un costo de... y con un costo de 3,5 millones de guaraníes, iba a ser de la empresa Sasa. Me gustaría que el ministro de Salud Pública, y públicamente le pregunto al doctor Antonio Barrios, que nos diga si eso está bien, si esto es normal, si así nomás luego se debe proceder, o estamos hablando de una cosa totalmente disparatada. Pero ¿de dónde sacás en ese momento semejante dinero? No, pues la asistencia tiene... ¿De no dónde sé. sacás? Y encima, Ya no sé ¿En qué decir. emergencia? encima que los médicos o los profesionales que están ahí le llevaron a ese estado a tu bebé, por ejemplo. Claro, y uno de repente en un estado, ¿verdad?, evidentemente con una alteración, ¿verdad?, lo primero está la vida de tu hijo, de tu pariente, ¿verdad? Yo digo, ¿qué hubieses hecho? ¿De dónde? Yo no sé si esto inclusive es un negocio disfrazado, ¿verdad? Imagínate aquí en Capital lo que será en interior, ¿verdad? No tenés acceso a un medio ambulatorio, te dicen no tenemos, mira, lo único que hay es esto, ¿querés pagar? O, ¿Y ¿entendés? cómo hiciste? ¿Terminaste Bueno, llevándole a tu bebé? aparentemente ellos pidieron, yo la verdad que ya estaba aterrada, estaba con mi bebé en brazos, lo único que quería era retirarme del lugar. Y yo desconozco exactamente porque a un familiar fue que le dijeron que había que pedir esa suma, había que poner esa suma de dinero para poder trasladarnos. Yo desconozco exactamente cuál fue el monto y cuáles fueron las palabras que cruzaron mis familiares con la doctora, pero sé que la doctora fue quien dijo eso. En teoría ¿cómo se llama? El director, disculpen, el director del hospital, él dice que eso se pidió en concepto de ese monto, se habrá pedido, hubo una confusión, se pidió un monto de depósito del hospital para que nosotros podamos ingresar al hospital británico ya que no teníamos seguro médico. Pero Yo quiero aclarar no que... son ellos los que te tienen que pedir. Yo quiero aclarar que a nosotros no nos ya me estoy pidieron... poniendo nervioso. Claro, en todo caso, ese depósito tendría que hacerse al llegar al sanatorio Exactamente. privado. El sanatorio en todo caso Al le tiene sanatorio que... privado. Debe Bueno, hacerse. que justamente- Así tiene que hacerse.
es justamente lo que yo quiero recalcar, que a nosotros no nos pidieron absolutamente nada al ingresar al Hospital Británico, aún sin tener seguro médico. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nosotros nos atendieron pero automáticamente. Hay que ponerse en el lugar de la señora. Vos cuando te vas a un centro hospitalario, yo entiendo, hasta en un centro privado, vos cuando te vas con algún problema, y si se trata de tu hijo, peor, querés que se le atienda porque te desespera y te preocupás. Y uno es capaz de hacer lo que sea necesario para que se le atienda y bien sobre todas las cosas. Por eso que yo decía que es importante, porque alguna vez, yo no digo también no digo que todos los funcionarios de salud son un desastre, pero hay algunos ejemplos que da poquito hay que sacar de la institución. Y tenemos casos y casos, casos y casos que hemos comprobado inclusive. Entonces es un toque de atención, un llamado de atención, y ya no para el director del centro número 5 San Pablo, porque él quiere defender como, por lo que estamos escuchando y por lo que leímos, como sea esta cuestión. Para el propio ministro de Salud, doctor Antonio Barrios, usted sabe perfectamente que tiene que pedir explicaciones, si es que no pidió todavía, y brindar algún tipo de declaración públicamente ante una situación como esta. Y ya después se verán, porque ustedes creo que tienen identificado a quienes estuvieron esa noche en el hospital, ya se verán en la justicia y como corresponde también. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a seguir ligando la palabra público o pública, salud pública, educación pública, a mediocridad y corrupción y no a excelencia? ¿Hasta cuándo? Bueno, es una buena pregunta. Señora, gracias por venir. Gracias. Muy amable, vale la pena insistir con esto para que se haga lo que corresponda realmente. Abogado, muy amable también. A usted por su audiencia. Muchas gracias. Este es un caso que ocurrió.